Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Manuel Franco. El día de hoy vamos a trabajar en la sesión de aula invertida mediante una explicación de la temática de segmentación. La segmentación aplicada en las imágenes biomédicas es esa técnica que nos permite detectar y reconocer elementos particulares en imágenes. Si lo pensamos en el sentido de imágenes clínicas, objetos extraños en radiografías puede ser una aplicación muy útil de la implementación de la segmentación. En ese caso tendríamos estructuras óseas y tendríamos objetos extraños. El fin de la segmentación es encontrar esos parámetros tal que me permita a mí separar entre los objetos o entre los elementos que componen la imagen. En el caso de hoy he tomado este ejercicio de segmentación que se encuentra en la página de MathWorks, allí van a encontrar el enlace. Y en este lo que se pretende hacer es demostrar cómo aplicando la técnica de segmentación se pueden diferenciar, en este caso, estructuras celulares en una imagen. Entonces voy a pasar por el código, voy a ir explicando qué hace cada una de las secciones del código y vamos a ir visualizando cuáles son los resultados que se obtienen. Entonces, pues el código arranca con unos elementos muy básicos como son el llamado de una imagen. En este caso, esta imagen se encuentra por defecto en el software de MATLAB, es decir, no tenemos que tenerla en la carpeta en la cual estamos trabajando, como pueden darse cuenta. Acá en esta carpeta yo no tengo una imagen que se denomina cell.tif, pero cell.tif hace parte de los componentes que trae por defecto el MATLAB que tengo instalado. Entonces, al llamarlo con la función imread, pues no necesita encontrarla en la carpeta y no me va a generar ningún error. La siguiente línea tiene por función graficar la imagen, es decir, nos va a mostrar una imagen que en este caso la imagen va a ser RGB, ¿sí? Por las propiedades que tiene cuando la leamos. Así la imagen se visualice en algo que nos parezca a escala de grises, pues por defecto siempre con la función imread, la imagen que vamos a cargar va a ser una imagen RGB. Seguidamente, pues se procede a titular la imagen. Yo este código no lo he modificado del código que se sugiere para la revisión de esta temática, entonces por eso van a encontrar ese contenido en inglés. Vuelvo y repito que el código lo pueden encontrar de esta página de acá de MathWorks. Voy a mostrarles un poco más el enlace. Bien, entonces lo siguiente que realiza la función o el código es titular la imagen se va a denominar imagen original, se le va a ajustar un tamaño al texto y ustedes van a ver cómo se crea una función de texto que va a incluir estos elementos. Entonces la primera es un texto que se denomina Image Courtesy of Alan Party y la segunda es Johnson Hopkins University, es decir, estos son la institución y los autores de los cuales se ha extraído esta función. Entonces voy a generar aquí un stop, ese stop lo realizo mediante un clic en una de las filas en las cuales yo tenga una función, por ejemplo acá en la 12, la 13 no me deja porque esto hace parte de la función, 15 no me deja porque no está escrito, 16 no me deja porque está comentado. Entonces lo he puesto en la línea 17 para que nos muestre el efecto de ejecutar esta línea. Entonces yo le voy a dar correr, que puedo darlo con F5, y me va a cargar en este live script la visualización hasta el punto donde le he generado la pausa, es decir, la fila 17. Entonces ejecuto acá la línea. Lo que deberíamos ver es esta ejecución de este código y efectivamente pues esto es lo que hemos encontrado. Nos muestra una imagen, a esa imagen le denominamos original image, ¿sí? Como aparece el título acá, la imagen se guarda en i y vamos a encontrar entonces el nombre de la fuente y la institución de la fuente. Acto seguido, voy a poner acá el siguiente stop para explicar las siguientes tres líneas. Acto seguido yo utilizo la función edge. Esa función edge que vemos acá tiene como objeto el identificar los bordes o esos elementos donde hay un cambio en la estructura lineal. Es
decir, un componente de alta frecuencia, una variación de alta frecuencia en últimas es lo que nos estaría encontrando allí. Y va a utilizar el parámetro sol, que es uno de los elementos con los cuales él puede realizar esta detección. Recordemos que este tipo de operación es muy útil para detectar líneas continuas, bien sean horizontales, bien sean verticales, bien sean diagonales, o en los casos de otros operadores como sol o Privet, estos nos van a permitir encontrar líneas en todas direcciones. Seguidamente voy a crear un elemento que se llama PWS, que es un elemento de forma lógica con los resultados de lo que tengo yo acá en la función anterior, NHS Food Factor, y lo vamos a graficar como Binary Gradient Mask. Entonces el siguiente stop lo voy a poner acá, voy a eliminar este y voy a darle continuar. Entonces hemos encontrado el gradiente de la máscara, sí, ahora es un elemento binario. Miren la imagen original y miren la máscara que se ha generado. En esta imagen pues yo puedo ver que detecta muy bien los bordes de las estructuras celulares, yo los veo allí, pero adicionalmente hay unos elementos internos que no representan la membrana, que es lo que queremos encontrar de esta estructura. El objeto final es demarcar toda la periferia de esta estructura y que él me reconozca esto como el elemento de interés. Pasamos entonces acá a la siguiente línea. La siguiente línea yo estoy utilizando una función que se denomina strill. Estas funciones de strill lo que me permiten a mí es generar una amplificación bajo un comando que es el tipo strill de esta estructura, y acá esa amplificación la vamos a reconocer cuando hablábamos de esos operadores morfológicos que tienen que ver con la dilatación y la erosión. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando nosotros aplicábamos dilatación, lo que obteníamos eran unos elementos más grandes, ¿sí?, que los originales. Y cuando aplicábamos erosión, yo obtenía elementos más pequeños, pero que me servían a mí, dependiendo de cuál de las dos técnicas usara, me sirven a mí para detectar líneas o para detectar elementos con una estructura particular. Entonces en este caso vamos a utilizar la función strill y strill con unos parámetros que son de 90 y de 0. A continuación, en la línea 30, vamos a encontrar la construcción de esa aplicación de los elementos anteriores, donde yo voy a decir, tome esta imagen binaria que tengo acá y aplíquele una dilatación con estos elementos que yo he seleccionado, con ese de 90 y con ese de 0, y que me la grafique. El resultado va a ser esa máscara, el gradiente de la máscara dilatado, entonces vamos a evidenciar cómo se percibe. Vemos entonces cómo el fondo negro permanece negro, ¿sí? Pero estos elementos que antes estaban separados, ¿sí?, que yo podía reconocer líneas cortas, al aplicar ese efecto de dilatación, pues lo que busco es que se llene esta estructura. Pero no solo la estructura, veamos estos puntos externos que están acá. Estos puntos son estos que estaban acá en esa periferia. Miren que esos no hacen parte de la imagen, pero él me los ha marcado bajo el parámetro que les hemos dado. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo se logra eliminar ese efecto. Vamos en la línea 35, voy a poner por acá el siguiente línea de parada. Y en esa línea 35 vamos a utilizar la función imfill. La función imfill lo que busca es rellenar unos espacios, ¿sí?, como lo podríamos ver de la traducción del inglés al idioma castellano. Entonces, como busca rellenar esos espacios, yo le he dicho acá que rellene los espacios que se denominan holes. Esos holes pues van a ser esos agujeros que están acá dentro de la imagen. ¿Cómo detecta agujeros? Pues porque en la periferia, ¿sí?, está rodeado de algo que no es el agujero. Entonces el agujero sí es el negro. Todo lo que esté rodeado de esa estructura blanca o de esa línea blanca o de ese componente que tiene un valor particular al estar binarizado, me va a generar o me va a indicar o le va a indicar acá la función que debe llenar ese espacio. Eso lo va a aplicar tanto en esta estructura acá como en la estructura de arriba. Entonces vamos a ver cómo se comporta esa función. Vemos entonces cómo ha quedado la función. Todo lo que estaba internamente se ha llenado. Voy a mostrarles acá arriba la imagen anterior. Pueden ver cómo todo lo que estaba internamente se ha llenado.
Hay unos casos acá, por ejemplo, estos bordes de afuera, ¿sí? Más pequeños, esos tienen un problema y es que estos están pegadas a la línea divisoria, ¿sí? Entonces por eso no me lo llena porque no tiene cómo comparar los vecinos de ese píxel, ¿sí? Recordemos que uno de los principios de hacer este llenado tiene que ver por esto de la vecindad. ¿Qué es la vecindad? Cuando hablamos de los píxeles, la vecindad son todos aquellos píxeles que rodean a mi píxel particular. Un píxel tiene 8 vecinos, es decir, los 3 píxeles que están, uno diagonal superior izquierda, uno superior, uno diagonal superior derecha. Ese píxel va a tener un píxel a la izquierda y a la derecha sobre su misma fila. Y va a tener los mismos 3 que mencionamos anteriormente, pero en la parte inferior. Es decir, inferior izquierda, inferior e inferior derecha. Entonces, habiendo aplicado esa imagen, pues vamos a pasar a utilizar a las siguientes líneas de código. Voy a parar acá en la línea 45. Y en esta voy a utilizar la función imClickBorder, ¿sí? Que tiene como objeto eliminar ese efecto que ocurrió acá. Y como esta estructura está compartida en esa región, pues esta función va a tener un efecto sobre la misma. Entonces hemos visto cómo eliminó esa estructura que estaba en esa parte superior, como es una estructura que aparece compartida, ¿sí? Con el borde de la imagen, pues no es de interés reconocerla en su totalidad porque no contiene la información que deseamos. Entonces en ese sentido, por eso se ha eliminado y por eso vemos que la imagen que continúa presente es esta estructura que está acá, con algunos elementos como son estos puntos. Ya vamos a ver qué ocurre con ellos. Voy a poner la siguiente pausa en la línea 54 para que veamos desde la línea 45. Entonces yo utilizo nuevamente la función strel y este strel lo que busca es crear una estructura, en este caso es una estructura de tipo diamante. Y voy a aplicar estos elementos o estos parámetros donde el primero es una erosión. ¿Listo? Recuerden que nosotros antes habíamos aplicado una dilatación para crear la estructura. Ahorita lo que estoy haciendo es una erosión y como la erosión busca generar menos píxeles, busca obtener menos elementos, pues al aplicarlo la primera vez sobre esta estructura, sobre esta original, y luego sobre el resultado de la misma, va a eliminar un parámetro que son todos esos píxeles que están conectados de manera independiente, son esos píxeles que están solos. Entonces eso me va a obtener esta imagen y vamos a obtener una imagen que se llama segmentada. Voy a pararlo allí, voy a darle correr acá. Listo, entonces tenemos la imagen segmentada. Miren cómo la imagen segmentada ya eliminó esos puntos, esas variaciones que tenía antes. Listo. Como esa imagen segmentada se parece mucho más a la imagen original, ¿sí? O a la estructura original que queríamos encontrar. Voy a eliminar la pausa aquí y le voy a pedir que me titule esa imagen, la siguiente imagen. Listo. Entonces, en esta siguiente, lo que yo hice es utilizar la función IMShow para que me pusiera por encima de una de la otra las imágenes que corresponden a la original, ¿sí? Y a la final que hemos obtenido, es decir, la imagen segmentada que teníamos acá en la imagen superior. ¿Qué me determina esto? ¿Qué función tiene? Miren que yo he escrito sobre la célula, que en este caso esa era la estructura que teníamos, toda la información que procesé al realizar los ejercicios anteriores. ¿Listo? Y por último voy a terminar de correr el código hasta su línea final para determinar o para que me genere el reconocimiento particular. Entonces aquí esta función pues me ha servido, toda esta estructura del código me ha servido para detectar esta célula, ¿sí? Pero en caso de que yo no quiera marcarla, sino que desee solamente bordear ese elemento, pues realizo los siguientes pasos que tenemos a continuación. Y esos siguientes pasos me van a determinar o van a llegar a esta estructura que tiene el comportamiento de la imagen final, va a ser la original, con toda esta silueta demarcada de la periferia de la imagen
original en la estructura que nos interesaba, como es la célula. ¿Listo? Entonces, si vemos el recorrido, partimos de la imagen original, aplicamos un gradiente para obtener esa máscara de gradiente binaria, aplicamos una dilatación sobre esa máscara y tal que se rellene un poco acá estas estructuras. Acá no tendría uso utilizar la función imFillHoles, la de fillHoles, porque pues esto tiene aperturas, entonces no me va a generar el efecto adecuado. Entonces dilato la primera vez, ahora sí relleno. Posteriormente retiro esa imagen que comparte con los bordes, es decir, no es una imagen que está dentro de no es una estructura que está dentro de la imagen. Segmento la imagen, es decir, retiro todos esos elementos mediante una erosión. Obtengo superpuestas las dos, el resultado de esa máscara que obtuve y de mi imagen original. Y por último, solo demarco la imagen original. Espero haya sido de su agrado este ejercicio. Cualquier duda o cualquier comentario, no duden en escribirlo a mi correo institucional, es mfranco20@una.edu.co. Y muchas gracias por todo.